Última pregunta, se nos acabó el tiempo. Somos todos hijos de Dios, hermanos. El catecismo de la Iglesia Católica Romana no enseña que todos sean hijos de Dios. El catecismo de la Iglesia Romana enseña que para ser salvo, para poder ser hijo de Dios, se debe pertenecer al sistema de tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Debes de bautizarte cuando eres un infante o ya de adulto, comulgar, participar en el santo sacrificio de la misa, etcétera, los sacramentos, etcétera. Toda la doctrina católica para que tú seas salvo. Sin embargo, una de las características del Papa es que cuando él habla ex cátedra, cuando él está hablando en la silla, o sea, cuando habla con autoridad, cuando da un edicto, el Papa es infalible. Esta es una doctrina del catolicismo. En otras palabras, el Papa no puede equivocarse. Y lo que él diga está por encima del catecismo, aunque sea contradictorio, y lo que él diga es la verdad para cualquier católico, aunque contradiga la palabra de Dios. A continuación voy a mostrar un video muy breve con un mensaje del Papa Francisco al mundo entero. Adelante, corre el video. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Todos somos hijos de Dios. Esa es la enseñanza del Papa Francisco. Hermanos, la Biblia enseña completamente otra cosa, justamente lo opuesto. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que se han arrepentido de su pecado, que han recibido el regalo y el don del nuevo nacimiento, de la vida eterna, de la fe genuina en Jesucristo. Esos son hijos de Dios, porque no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿por qué el Señor Jesucristo en Juan 8 versículo 44 le dijo a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer? Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿cuál es el valor de la muerte de Cristo? ¿Para qué vino a morir Cristo y derramar su sangre? ¿Por quién? ¿A quién vino a redimir? Si todos somos hijos de Dios y vamos a ir al cielo. El valor del sacrificio del Señor Jesucristo es vituperado, es pisoteado, es blasfemado por este hombre. Durante cientos de años, los reformadores levantaron la voz. Desde el año 1000 se levantaron movimientos de reforma en contra de Roma. Personas, hermanos nuestros, que comenzaron a leer las Escrituras y a darse cuenta que la salvación no era por obras, que era por gracia, que no era por indulgencias, que era por gracia, que no era por bautismo, que era por gracia. Comenzaron a leer las Escrituras y el Espíritu Santo abrió sus ojos, como por ejemplo los albigenses en el año 1000 de la era cristiana, en un pueblito muy pequeño de Francia llamado Albi, por eso se llaman albigenses. Y comenzaron a predicar las Escrituras y a conocer a Cristo por medio de la Biblia. Y Roma ordenó que el ejército del Vaticano entrara al pueblo de Albi y asesinara hombres, mujeres, niños y bebés por el gran pecado de haber conocido a Cristo a través de las Escrituras. Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Hus, los grandes reformadores, muchos de ellos pagaron con su sangre y con su vida por haber defendido esta palabra santa en contra de una religión corrupta. Uno de los más grandes predicadores del siglo XIX, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon predicaba en un lugar que se llamaba el Tabernáculo
en la ciudad de Londres, Inglaterra. Él vivió de 1834 a 1892 y dio una conferencia acerca de la falsa doctrina del papado y de Roma, y dijo las siguientes palabras, casi podemos escucharlas a través de la historia en la voz de Charles Spurgeon. Él dijo: es la misión y deber de cada cristiano orar en contra de este anticristo. El papado es contrario al evangelio de Jesús. El Papa representa al anticristo y debemos orar contra ese espíritu porque le roba a Jesucristo su gloria. Ofende a Cristo. El papado sustituye el sacrificio expiatorio de Cristo por el falso sacrificio de la misa. Pone una pieza de pan en el lugar del Salvador y unas pocas gotas de agua en el lugar del Espíritu Santo, y eleva a un hombre falible como nosotros al lugar del vicario de Cristo en la tierra. Debemos amar a las personas que confiesan esa fe, aunque rechazamos sus doctrinas. Debemos amar a todos nuestros amigos católicos mientras detestamos sus dogmas. Así debemos volvernos a Cristo en oración. Continúa Spurgeon en el tabernáculo y dice: por sobre todos los sueños que han encantado a los hombres y por sobre todas las blasfemias jamás mencionadas, no se ha dicho nunca la más absurda que aquella que enseña que el obispo de Roma es la cabeza de la iglesia de Jesucristo. El Papa morirá, y entonces ¿cómo quedará la iglesia sin cabeza si la iglesia vive para siempre en Cristo? Un hombre que engaña a otros hombres poco a poco puede llegar a ser engañado a sí mismo y así llegar a creer que realmente es infalible el vicario de Cristo. Cristo no redimió a su iglesia con su sangre para que el Papa venga ahora a robarle su gloria, porque ningún Papa vino del cielo a la tierra, ningún Papa derramó su sangre por ninguna alma. El hecho de que un pobre pecador se llame a sí mismo el vicario de Cristo en la tierra es una mentira. Cristo siempre fue y será la cabeza de su iglesia.